¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y pues hoy tenemos un gran tema. Vamos a hablar de lo que son los viáticos, los gastos de viaje, sus puntos de vista fiscal, laboral, contable. Y pues para ello tenemos dos grandes invitados, ustedes ya los conocen. Pues vamos a empezar aquí por nuestro maestro y amigo Jesús, que además te gusta que te digan Jesús. Sí, José gracias. de Jesús Milla Araufe. Arufe, sí, Arufe. para servirte, sí. No, pues muchísimas gracias y gracias a Cadefi por la invitación y sobre todo gracias a ti. No, o sea, es un placer tenerte aquí. Gracias. Sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues vamos a darle con todo este tema. Y bueno, pues Carlos, ya de casa, cada 8 días estás con nosotros. No, pues al contrario, gracias, teléfono. Aún así, sabes que para mí es un gusto acompañarte y como buena mancuerna que somos, aquí estamos y vamos a apoyar en lo que podamos con a grandes nuestro Milla. invitados, ¿eh? Sí, no, invitado de lujo, no, Gracias. no grande, de lujo. Así Gracias. es. Aunque él dice que no, pero sí es. Jesús, bueno, pues yo sé que tú has tenido una trayectoria enorme. La verdad te ha tocado vivir todos estos temas, la mayoría. ¿No? Pero no por edad, ¿eh? No. Nada más Te los obligan viví. Los clientes te obligan a que estudies, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo desde hace muchos años, ¿no? Con ese famoso, antes del REPECO, ¿no? El régimen ese simplificado. Simplificado cuota y la cuota fija del Exacto. 2002, antes del 2002. Así es, y antes también del subsidio para el empleo del crédito al salario y así, todos los... Y más lo que viene todavía, ¿no? Así es, y lo que viene. Pero hoy en día, bueno, pues definitivamente hay que traernos todo a la actualidad, a la nueva normalidad. Y bueno, pues hoy tenemos este tema al cual tú también me hiciste favor de proponerlo, porque a veces es de estudio, ¿no? De estudio a fondo. Y pues vamos a hablar de lo que son los viáticos y los gastos de viaje, ¿no? Que en todas las empresas se da. Entonces yo quisiera comentarte o preguntarte que nos dijeras cuál sería esa diferencia, cómo podemos distinguirlos, lo que son los gastos de viaje y lo que serían los viáticos. Fíjate que, bueno, son, como tú dices, dos cosas diferentes porque supuestamente los viáticos van dirigidos a los que realizan un trabajo personal, ya sea subordinado como trabajador o por honorarios, cuando es diferente, ¿no? Uh-huh. Que es una encomienda que hace el patrón o el prestatario. Aquí lo importante del estudio que ustedes tienen de la Ley Federal del Trabajo es esa importancia del conocimiento ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no sabemos o dominamos la Ley Federal del Trabajo, vamos a tener problemas muy fuertes más ahora, porque nosotros tenemos ahora la obligación de llenar un comprobante fiscal digital por internet. Uh-huh. Entonces tenemos en un solo comprobante lo que sería la UMA, que aparte la ley no es clara cuándo sí y cuándo no, uh-huh. Que es la parte exenta. Después tenemos los ingresos estatales, nada más 33. Tenemos el impuesto sobre la renta, que tenemos partes exentas y partes no objeto. Uh-huh. Tenemos el seguro social, el Infonavit y el SAR. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la Ley Federal del Trabajo con relación a lo que serían los viáticos o gastos de viaje, uh-huh. Que realmente yo pienso que los contribuyentes, los patrones, los prestatarios abusaron de ese concepto y lo daban como si fuera un salario. Uh-huh. Y entonces se complica porque aparte de esas leyes que toqué hace un momento, existe el incremento dentro del artículo 93, los viáticos como salario. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y entonces, realmente no sé lo que pienses, Carlos, pero los viáticos no pueden ser salario, ¿no? No, definitivamente no. Es que yo creo que bien lo dijiste, ¿no, Jesús? Tenemos que partir de una base, de una premisa, que cuándo nace o cuándo aparece el viático laboralmente hablando, ¿no? Uh-huh. Dice la Ley Federal del Trabajo que cuando el patrón manda al trabajador de comisión, que es la palabra que le da, de comisión, uh-huh. El patrón está obligado a sufragarle todo lo necesario para la comisión. Y cuando habla de todo lo necesario, ahí nace el concepto viático. Entonces, desde ahí es donde comienza todo este tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a dar
A ver, se lo está dando el patrón. Entonces empieza a maquinar, más que la autoridad de nuestros legisladores. Se lo está dando el patrón. ¿Sabes qué? Le está pagando por ahí el salario. Cuando pues en realidad no es un salario. En realidad se lo están dando porque están moviendo al trabajador de su centro de residencia habitual a otro lugar a que preste su servicio. Y ahí nace todo el concepto, ¿no? Sí, y además es importante otra cosa. Yo siempre he dicho, amigo Telésforo y Carlos, es que el viático es una herramienta de trabajo. Claro. No es realmente ni salario ni viático, es una herramienta de trabajo. Así es. Y si nosotros con ese conocimiento modificamos el contrato de la persona que va a salir a desarrollar su trabajo fuera de su hábito laboral o familiar, ¿sí me explico? En el contrato debemos de especificar todos y cada uno de los elementos necesarios para computarlo, no como un viático, que es el supuesto jurídico que marca la ley, como supuesto jurídico, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es que yo salgas de comisión, como dice Carlos, y te dé, fíjate, en lugar de darte el dinero, que aparte te lo tengo que agregar para que sea deducible a lo que es tu salario en el CFDI. en el comprobante del CFDI, necesitamos aparte que me traigas los comprobantes. Y entonces la responsabilidad se la dejan al trabajador, o va a trabajar o va a cumplir requisitos, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que nuestros amigos cibernautas puedan distinguir o hacer un contrato en el cual se le otorgue una tarjeta de débito o de crédito o de monedero al trabajador para que haga las erogaciones. Y entonces ya no le estás dando el dinero. Así es. Y entonces ya no estamos dentro de la obligación que tiene el trabajador de cumplir requisitos. Lo único que tiene que hacer es ir a hacer sus erogaciones a lugares en que se les pueda dar un comprobante, cuando sea posible, porque hay lugares en que no es posible tener un comprobante, ¿no? Entonces, si lo manejamos con una tarjeta de débito, entonces ya desvinculamos al trabajador con relación a tener que andar buscando comprobantes, sino tú ve a un lugar donde te den un comprobante. Punto número 1. Punto número 2. Yo he viajado mucho y nos hemos viajado mucho a donde la empresa te dice, vas a tal hotel, ahí haces todos tus alimentos y ahí te llevan, te traen en el taxi y no tienes que hacer nada. Otra cosa que se desvincula. Sin embargo, para el patrón o el prestatario sí es un problema, porque entonces lo tiene que manejar como gastos de viaje, ¿sí me explico? Y no tanto como un viático que le entregas. Okay. Entonces es importante separarlo. Y todo eso viene en el contrato. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la mayoría? La mayoría es, te entrego, Telésforo, tanto dinero, o a ti, Carlos, para que salgan, ¿de acuerdo? Y me tienes que traer los comprobantes con requisitos fiscales. Entonces, al momento que tú me haces eso, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta establece que tú puedes tener el 20% de lo que gastes cada ocasión, ¿sí me explico? Que no reúna requisitos fiscales. Así es, correcto. ¿De acuerdo? El 20%, siempre y cuando no rebase 15,000 pesos, que es una vacilada. Entonces, son como 75,000 pesos, 75,000 pesos viáticos todo el año. Que hay gente que los rebasa y con mucho, ¿no? Entonces, ahí puedes manejar el hotel y el avión para que lo haga la empresa, y todo lo demás fuera probablemente lo pueda hacer algunos gastos el trabajador o el que realiza actividades profesionales. Este tipo de modificaciones son muy importantes por lo siguiente. ¿Qué pasa? La mayoría que hace Telésforo, toma, llévate y no me traes comprobantes.
me traes comprobantes por 100 y no traes comprobantes por 200 porque resulta que los gastaste para ti. Pero ya salieron como viáticos. Y si ya salieron como viáticos, Carlos y Telésforo, es importante que los desvinculemos de a eso. Porque lo más sencillo es lo que hacen, te lo voy a descontar de la nómina. Y te les quiero decir que el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo te prohíbe. Claro. Sí, claro. Prohíbe que tú le descuentes de la nómina, salvo los conceptos que están ahí manejados. Entonces, se mete el patrón o el prestatario, se mete a problemas, ¿sí? Sin necesidad de tenerlos, ¿no? Entonces, independientemente de los montos que se manejan, independientemente de todo, pues es un verdadero conflicto. Es un verdadero conflicto saberlo manejar. Si nosotros manejamos en el contrato que tienes obligación de buscar los comprobantes, si es que te doy el dinero, ¿de acuerdo? Y que me autorizas a descontarte de tu sueldo, que entonces ya es algo que le debes a la empresa, que sí está dentro del supuesto, ¿de acuerdo? Y entonces ya lo desvinculaste y ya te evitas tener esos procesos que cuando llega la autoridad los inmediatamente los computa como si fuera un salario, que no es salario, repito, ¿no? Y no nos metamos, Carlos, a la situación de honorarios, ¿no? Sí, claro. Porque en el caso de un honorario que le pagas al despacho de Telésforo o a tu despacho o al mío, le das dinero para que se vayan a hacer, no sé, la auditoría o los la gastos gestión de pagados, cobranza, ¿no? Gastos de todo lo necesario, ¿no? Entonces ya nos encontramos en otra situación, ¿no, Carlos? Sí, no, definitivamente. De hecho, mira, yo creo que aquí, Jesús, hay un tema importante de trasfondo que la gente siempre trae en la cabeza y que realmente nunca encuentran una respuesta, entre comillas, clara, que es el vínculo jurídico que tiene que haber. Mira, partamos de la base de que un contrato de trabajo pues lleva intrínseco lo que es un mandato. Entonces, ahí entran ciertas reglitas muy particulares a nivel jurídico que implican ciertas obligaciones del mandatario respecto al mandante, sobre todo en el punto que tú tocabas hace un momento, la comprobación de esos gastos. Vamos a hablarlo genérico, no lo hablemos ahorita como viático, vamos a hablarlo como gasto. Exacto. Podemos hablar, por ejemplo, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, todavía así llamado. El artículo 521 menciona claramente que, en este caso, aquella persona que sale a hacer una diligencia está obligado a su regreso a hacer la comprobación de todo lo que por hecho y por derecho correspondió dentro de la diligencia. Ahora, si nos vamos un poquito a nivel federal, pues vamos a encontrar nosotros por ahí de lo que es el artículo 2612 del Código Civil Federal, que habla, en el caso particular de los honorarios, que la persona prestadora de servicios tiene derecho a que se le reembolse todo lo que erogó en favor de tu servicio. Es decir, lo decía hace rato, a ver, ¿sabes qué, Carlos? Pues necesito que vaya a hacer un peritaje a la ciudad de Puebla. Pues Carlos tiene que tomar un camión, tiene que tomar un taxi, tiene que comerse una semita porque si no, no fue a Puebla. Claro. Tiene que probar el mole, regresar, ir a hacer la diligencia, regresarse y órale. Entonces trae todos los comprobantes, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, desde ahí empieza yo creo que la carga. Y digo la carga porque, como tú bien lo sabes, es una carga administrativa, ¿no, Jesús? Telésforo, es una carga administrativa. Desde ahí empieza el tema. Y tú lo dijiste muy claro, ¿no, Jesús? El tema está en que lo sepan manejar. El gran problema es que el patrón cree que la secretaria lo va a saber manejar. Sí, compruébele a la secretaria. ¿Y la secretaria qué es lo que va a decir? Pues a ver, dame tus comprobantes. ¿La secretaria va a saber qué requisito debe tener la factura? No, ¿verdad? ¿La secretaria va a saber si el gasto que hizo está dentro de los rangos del reglamento? Tampoco. ¿La secretaria va a saber qué ruta debió de haber seguido el trabajador para los gastos? Tampoco. Entonces, desde ahí comienzan los errores que tenemos. Entonces, a nivel jurídico, efectivamente, el desvincular la diferencia entre un viático y el gasto de viaje provoca diferencias sustanciales. Incluso provoca hasta diferencias del manejo. ¿Por qué?
A nivel jurídico existe un contrato muy particular que se puede hacer específico o que puede estar intrínseco en otro tipo de contratos, que es el mandato. Y el mandato vamos a encontrar en el artículo 2546, que menciona que una de las grandes obligaciones del mandatario es, al terminar la gestión, reportarle todo lo que le correspondió al contrato de la gestión. Entonces, estos antecedentes se retraen, ojo, por aplicación supletoria, porque la Ley Federal del Trabajo no menciona nada, no habla absolutamente nada en ese sentido, nada. Entonces, por aplicación supletoria se retrae hacia la parte laboral, y de ahí exactamente es donde comienza todo el problema. ¿Por qué? Porque de esto le incrementamos, en este caso, Jesús, el concepto materialidad de operaciones, pues entonces ya todo también se fue ahí al catre, ¿no? ¿Por qué razón? Porque entonces, si el señor tomó el autobús, pues el SAT está cayendo en el absurdo de decir, a ver, dame tu contrato de prestación de servicios con la línea de autobuses. Oye, pues ¿cómo crees? Pues el boleto al reverso trae ese contrato y mucha gente no lo sabe. ¿Y qué es lo que hacen con ese boleto, Jesús? Pido mi factura. Cuando el boleto es el contrato. Y así lo menciona el reglamento del autotransporte federal, entre otras cosas, ¿no? Claro, fíjate que lo que estás diciendo es muy importante porque estás hablando del prestatario y el prestador de servicios. En el caso de los trabajadores, puede venir el comprobante a mi nombre. Ahora, si yo me subo a un camión o a un avión, va a tener que salir a mi nombre forzosamente. Porque la Conchita S.A. no puede volar, claro, y tampoco te puedes subir al camión. Entonces, esa parte que la autoridad pretende o quiere que se llegue a aparecer como si fuera a nombre del que preste el servicio, no puede ser a nombre del contador o del abogado que salga a hacer una diligencia, ¿no? Sino tiene que salir a nombre de la empresa. Por eso es la factura. Claro. Ahora, el mandato, que para las personas que a lo mejor es la carta poder, ese es el mandato. Entonces, esa famosa carta poder, ¿a quién va dirigido? ¿A tu despacho, a mi despacho? Pues sí. Ahora nosotros, con eso me tienen que autorizar que yo mande a un tercero. Claro, independiente. O que puede ser independiente o que puede ser un trabajador mío, hacer esa diligencia. Entonces ya estamos involucrando a varias personas. Haz de cuenta, tú eres abogado, yo soy contador, hay que hacer una diligencia, Telésforo, yo soy su contador, independiente, me contrata a mí, me dice, por favor que vayan a hacer esa diligencia. Yo hago un contrato contigo para que cumplas esa diligencia porque yo no la puedo hacer, yo soy contador. Claro. Solamente los abogados lo pueden hacer. Entonces ya estás involucrando a otras personas. A un tercero, claro. Ah, claro. Y ahora, si me apuras mucho y nos metemos una cosa más complicada, tú estés realizando pagos por cuenta de terceros. Sí, por supuesto. Y entonces ya tenemos la contabilidad. ¿Cómo lo pongo? Como pago por cuenta de terceros, lo pongo como viático, lo pongo como gasto a comprobar, que esa es otra de las situaciones. Así es. Si yo pongo gastos a comprobar, la pregunta es, ¿son viáticos o no son viáticos? ¿Sí me explico? Son gastos a comprobar. Que Telésforo lo estábamos manejando antes de llegar aquí al programa, de la peligrosidad que se tiene con relación a esa soltura que tienen los empresarios de gastar en viáticos y en gastos de viaje, situaciones que nada tienen que ver con la empresa. Claro. Y que al ser del artículo 28, los no deducibles, benefician a socios y accionistas y eso los convierte en un dividendo ficto. Así es. ¿Sí me explico? Con la retención del 30%. Yo le digo al picudo, oye, me tienes que dar de esos 100,000 pesos que gastaste, 30,000 porque es el impuesto. Así y dices, espérame tantito, ¿por qué? Porque es un dividendo y yo te tengo que retener eso. ¿Sí me explico? Entonces, sí es un poco complicado ese manejo y que la gente lo maneja con muchísima soltura. Los empresarios, tú estás diciendo bien,
En primer lugar, tiene que ver finanzas, Claro. tiene que ver contabilidad, tiene que ver fiscal, tiene que ver lo que son la caja o el que maneja bancos, ¿sí me explico? Y nómina. Para unirse, nómina, y que todos sepan del contrato original. Así es. Estábamos platicando hace un momento que el gran problema que se tiene es que, y el manejar el derecho federal común de inicio, que es el acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque del acuerdo que tengamos tú y yo, que es un contrato tácito o por escrito, ¿sí?, en el cual se obligan ambos a hacer una diligencia, un trabajo, que se le da el comprobante, se le da en la factura, se le da a contabilidad para que se pague, y contabilidad desconoce qué tipo de contrato es. Entonces hace el comprobante como cree que es, ¿sí me explico? Lo pasa a contabilidad desconociendo también, contabilizándolo como él cree o como la estructura de las cuentas lo marcan, y si lo hace mal, la repercusión es que tiene diferentes aspectos fiscales que puede tocar ese acuerdo de voluntades, que nada tiene que ver con el acuerdo que tenemos tú y yo original, ¿no? ¿Sí me explico? Ese es uno de los grandes problemas. Por eso tiene que ver una unión, una cadena. Es obligatorio una cadena, ¿sí?, o una ruta crítica del comprobante o de cada operación, de dónde nace, a quién va dirigido, para que la contabilización se haga adecuadamente, ya que sus efectos fiscales pueden ser diferentes. Y aunque yo calcule el impuesto bien, que a ti te ha tocado, ¿tú ves salarios? Si tú me revisas salarios, yo hago en mi Excel, hago mis cálculos y lo pago perfectamente bien. Hacen el comprobante mal, llega con la autoridad allá en el Olimpo, sí, y dice, no checa. ¿De acuerdo? ¿Cómo que no checa? Sí, claro. Entonces, al no checar, te manda a llamar. Y entonces dices, permíteme, pero sí está bien hecho el pago. Sí, pero el comprobante está mal hecho. Está mal. Y entonces el hacer un comprobante mal te lleva a una multa. Cuando, espérame, ¿cuál es el objeto? El calcular el impuesto adecuadamente y pagarlo. Pues sí, de acuerdo. Así es. Entonces, eso hace que se complique muchísimo este tema, ¿no? Entonces, podríamos separar primero qué contrato le voy a hacer a ti, que te voy a dar una tarjeta o un monedero, como le quieras llamar, para que realices los gastos. Así es. Ya. Que eso es el fondo. Realmente ese sería lo más importante. Claro, hazlo. Y entonces sí, haz todos los gastos de aquí. Ya, se acabó. Déjame hacer un comentario en tema contable, que ahorita dijiste uno de los puntos muy importantes, ¿no, Jesús? A ver, le llega contabilidad, no tiene ni idea de qué es la operación. Le llega la parte de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no sabe de qué es la operación. No hay políticas contables y tampoco hay control. No. Fíjate que creo yo que hay un tema contable de fondo que muchos contadores, o sea, mucha gente que está encargada de las áreas contables en las empresas, se pasa muy por alto, por decirlo de alguna manera, y es el postulado básico de sustancia económica, ¿no, Jesús? Al final del día se supone que la sustancia económica es para eso, que debes de comprender la esfera del negocio en el que estás contabilizando para poder darle, pues, la aplicación contable adecuada. Inclusive recordaremos que ahora, con el nuevo cambio que viene de la nueva NIFA 1 para 2023, que es donde viene a sustituir todas de la A1 a la 8 actual, para ir nada más atado a la A1, menciona en la parte de su capítulo 1 del famoso criterio prudencial, ¿no? Que dice, a ver, si no sabes o no tienes idea, casi en términos coloquiales, si no tienes idea de esa operación que vas a contabilizar de qué es, pues vete a la posición más conservadora. Aplícalo de la forma más conservadora que tú consideres de acuerdo a tu experiencia. Y ahí es donde viene la situación, ¿no? Que muchos contadores, ¿qué es lo que hacen? Sinceramente,
descargan el XML, actualmente descargan los XMLs. Hoy la gran mayoría de los sistemas contables nos ofrecen la herramienta de tú prográmame antes, yo absorbo XML y yo ya te hago todo y tú ya nada más revisas que esté bien. Entonces, si nosotros haciéndolo en su momento, cuando capturábamos manualmente, teníamos ese problema que mencionabas, ahora imagínate con una persona que configuró y lo hace la máquina y para el que pone a revisarlo es el auxiliar en lugar de revisarle el contador, pues estamos No, fritos. además estás hablando de un criterio prudencial. Claro. Y entonces se convierte en subjetivo. Totalmente. Y entonces, si es subjetivo, sale del marco legal. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Que además que la ley es de aplicación estricta y como lo marca la ley. Y aparte falta la interpretación que tienen, en este caso las personas allá que están allá en el Olimpo, de que lo meten a una máquina y la máquina solita da un resultado que ni siquiera lo están comprendiendo ellos. No sé si les ha tocado ir a hacer una aclaración al Servicio de Administración Tributaria, que no tienen la menor idea de que les estás diciendo, es que mira, el proceso de esta operación es este es el camino, y así se está haciendo. Y tú me estás diciendo que haga el comprobante así y no checa. Claro, porque la máquina no va a identificar los 50 kilómetros. No, ese es para empezar. Además ¿Cómo voy a identificar una máquina que no es comprobante de los 50 kilómetros? Nomás espérame tantito. A ver, fuera de una franja de 50 kilómetros que circunde al beneficiario del viaje. Faja, ¿no? Una faja. Una faja. 50 kilómetros. La pregunta, yo le preguntaría a alguna dama, ¿qué es una faja? Pues lo que abraza, lo que sostiene. Y te quiero decir que los 50 kilómetros de la faja son 8.70 kilómetros. Exacto. Entonces estás hablando que si de ahorita nos vamos a satélite, ya es un viático. Así es. Claro. ¿Sí me explico? Y entonces la pregunta siguiente es, ¿me tuve que hospedar en algún lado? No. Bueno, pues depende con quién vayas, pero bueno, vamos a suponer que no. ¿Tuviste que cargar gasolina? Pues no. ¿Sí me explico? Entonces, nos estamos metiendo en algo que estamos diciendo que de aquí, por ejemplo, a Tepozotlán, pues pueden ser alrededor de 50 kilómetros, ya que del centro para allá son 42. Vamos a suponer que sean 50. Entonces, si te vas a Tepozotlán, que son 51 kilómetros, hasta ahí es viático y no es cierto. Claro que Con que te salgas 8 kilómetros, que es el radio, quinto año de primaria, Escuela Rural del Estado de México, pi por r al cuadrado, 3.1416, no falla. Entonces son 8.70 y tantos de kilómetros. Así es. Entonces, también desvirtuar esa situación, que sean claros con relación a eso de lo que son los famosos viáticos, ¿no? Separar viáticos de gastos de viaje. Gastos por cuenta de terceros. Y gastos por cuenta de terceros. Claro. Si a mí me das para ir a pagar, Jesús, hazme el favor, aquí está la tarjeta, ve y haz este consumo. No tengo problema, porque haz de cuenta que fuiste tú. Pero si me das el dinero, es un pago por cuenta de terceros. Y ahora resulta que al darme el dinero, si no hago un comprobante de pago por cuenta de terceros, resulta que es un ingreso propio. ¿Ok? Entonces, es muy importante desmenuzarlo, ¿no? Y que es un ingreso propio, pero no para efectos laborales. Porque en la Ley Federal del Trabajo, claramente ese artículo 82 te da la definición de lo que es salario, ¿no? Claro. Y ya de ahí del salario emanan todas las obligaciones, como son las prestaciones, aguinaldo, vacaciones. Pero fíjate, ya te vas al 84, que son todo lo que va alrededor del salario. Salario es todo lo que se le da al trabajador por su trabajo. Y eso no se lo estás dando por su trabajo. Lo estás dando Claro. para su trabajo. Para que cumpla con su trabajo. Por eso es que es muy importante el contrato, para desvincularlo y manejarlo como una herramienta de trabajo. Perfecto. ¿Sí me explico? Sí, que en el contrato diga que se te van a dar para que cumplas tu función. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Dice ahí reembolso. Dice, hola, buenas tardes, hay una diferencia en el tratamiento. Si primero el trabajador paga sus gastos
y luego se los reembolsan. Bueno, ahí hago un paréntesis, ¿de acuerdo? Esa situación tiene que estar por escrito. ¿Sí? Ve, haz los gastos y entonces hazlos por mi cuenta. Pero tiene que haber algo por escrito. Claro, sí. ¿De acuerdo? O sea, ve, hazlo esto y vienes y te pago. La pregunta, ¿eso es viático? O sea que, no, y vamos, no es así tan lógico, pero un trabajador no puede estar financiando a la empresa, ¿verdad? Totalmente. Pero se puede muy... Se podría dar el caso. Amigo, por favor. Si no te preocupes, yo voy es que y ahorita llegando me pagas. Oye, ¿cuánto es? No te apures, mano, déjame voy, porque capaz de que cuesta 10,000 pesos y me das 15,000 y vas a decir, pues te di de más, pero primero checa lo que quieres hacer, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, bueno, por lo que respecta al reembolso, entonces es un reembolso de dinero. Claro. La pregunta es, ¿salió de la faja de 50 kilómetros? Porque entonces la autoridad automáticamente lo empata con el supuesto de ese gasto junto con los montos, ¿de acuerdo? Sí. O sea que perdón, sí. Sí, pero algo bien importante ahí, cuando se hablan de gastos, los viáticos tienen ciertos rubros, los gastos de viaje tienen otros rubros, ¿no? Entonces también para que los amigos, tenemos que saber también qué tipo de gastos erogó el trabajador, porque o pueden ser viáticos o pueden ser gastos de viaje, ¿no? Independientemente de que los haya financiado él. No, y un tema particular desde el punto de vista jurídico, ¿no? Recordemos que el Código Civil Federal en el artículo 2067 dice que el cumplimiento de la obligación de pago puede hacerse a través de un tercero que tenga o no consentimiento por parte del deudor originario. Y aparte de todo, se actualiza por Ministerio de Ley. Entonces, ¿esto qué significa? Que no necesariamente necesito decirle a Jesús, oye, Jesús paga por mí, sino que si Jesús, por hacer el destino, a lo mejor es mi prestador de servicio, lo que sea, y oye, ¿vas con Carlos? Pues que sí. Fíjate que nos pidió esto. ¿Cuánto fue? No, pues fueron 500 pesos. Ah, sí, toma. Oye, Carlos, mira, fíjate que fui con el proveedor y me dijo que estaba este pedido, y pues ya te lo traje y ya pagué. Ah, bueno, pues ¿cuánto fue, Jesús? No, pues fueron 500 pesos. Toma, gracias. Ahora, espérate. El artículo 59 del Código Fiscal de la Federación establece que eso lo tienes que contabilizar. Sí, claro. ¿Sí me explicó? Totalmente. Entonces lo sacas de caja, fíjense todo el movimiento, amigos, que tiene que hacerse. Sí. Todo el movimiento que se tiene que hacer. No es un cajón como el de los restaurantes, que te pagan en efectivo y pagas el pollo, pagas el pan, pagas una serie de cosas, y al final del día, ¿qué tienes que hacer? Hacer tu corte, ¿cuánto es en efectivo? ¿Cuánto fue de gastos o de la caja chica para reponerlo? Y aquí estás hablando, nuestro amigo, estás hablando de las pymes. Dice, las pymes no tienen tarjeta corporativa. Efectivamente no tienen. Entonces es un gran problema. Ahora la pregunta, ¿esta pyme tiene la autorización del patrón de parte del trabajador que se lo pueda depositar al banco? Porque la ley del trabajo dice que tiene que ser en la empresa y en efectivo. Así es. Entonces, si no hay una autorización, es otro de los problemas también que tenemos, ¿no? Entonces hay que hacer una serie de adecuaciones a esos pues tener contratos. Esas políticas, ¿no? Tener esas políticas contables para saber cómo va a hacerse ese reembolso o se van a hacer a cubrir esos gastos extraordinarios, porque es verdaderamente su nombre. Independientemente de que en esas mismas políticas debes tener identificado cuáles son los montos máximos permitidos que puede erogar un trabajador. Claro. Independientemente de los topes que tiene la ley del impuesto a la renta, en donde un automóvil, bueno, pues tienes que cumplir hasta cierto kilometraje, cierto costo por kilometraje, y no te puedes exceder de eso, porque si te excedes ya tienes ahí otro problemita, ¿no? Sí, porque entonces estamos hablando que se sale de los dinteles y entonces ya la autoridad te lo considera como salario. Claro, así es. ¿Sí me explico? Porque estás haciendo una erogación. Ahora imagínate el picudo de la empresa. ¿Tú crees que va a andar en un carro con aire acondicionado que abras la ventana? Digo, para lo que te dan
bueno, chequen ustedes cuánto es del alquiler de un automóvil. Por lo menos son 1,000 pesos, ¿eh? Así Sí, es. claro. Además, porque le tienes que pagar todos los seguros y eso forma parte del monto original o del costo comprobado, ¿no? Entonces, va a resultar que hasta en un carro de mediana capacidad, ¿sí me explico? Pues no puedes hacerlo porque se sale de los dinteles, ¿no? Claro. Uno de los que me ha tocado en la consultoría, hashtag tengo el mismo caso, Hashtag. ¿no? Hashtag. Es el de los transportistas. Que híjole, ese es un relajo. Porque pues ahí entre que se te poncha la llanta, que hay que cambiarle aceite y cosas de esas, no te dan comprobante. No, Entonces, por eso también hay una facilidad administrativa, ¿no? Claro, antes teníamos las ciegas y las tuertas ahí, ¿no? Ahora tienen una cantidad, un porcentaje, los transportistas para que sean sin comprobantes. Sin comprobantes que reúnan requisitos fiscales, pero sí debe de existir el comprobante. Ahora, si vamos a hacer una erogación, si vamos a hacer un tratamiento fiscal, yo tengo 3 cosas que cuido. Primero, preventivo. A ver, va a salir, es transportista. ¿Cuáles son los mecanismos o los procedimientos que tiene que cumplir el transportista para realizar su trabajo? Marco legal, contratos, servicios, lo que sea legal. Perdón, y ahí es donde yo asimilaba mucho esto que decías tú, como herramienta de trabajo ese viático en los transportistas. Así es. Y lógica operativa. Es lógico el gasto que estás haciendo, lo que tú estabas manejando hace rato, Carlos. Sí. Los dos criterios que tiene la autoridad con relación a, además que son muy subjetivos, ¿sí? A la materialidad de la operación, sí, y la otra que mencionaste, La sustancia económica. La sustancia económica, ¿sí me explico? Porque la sustancia económica te lleva a que cualquier erogación tiene que ser por necesidad, que te lleve a una ganancia y un pago de contribuciones, porque si no, para ellos no les queda claro, ¿no? Sí, claro. De hecho, la sustancia económica está muy amarrada con el concepto fiscal razón de negocio. Está súper amarrado. De hecho, inclusive recordaremos que hay criterios de la Corte, uno no muy antiguo, uno del 2019, que hace referencia a ello. Dice, ¿sabes qué? A ver, como la materialidad no está enunciada a nivel fiscal, nosotros como tribunal definimos que para que los contribuyentes sepan qué es materialidad, váyanse y apliquen lo que es A1, A2, A3, A4 y A5. Y la gran mayoría de los contadores, ¿sabes cómo nos quedamos, Jesús? No, la pregunta es, pues yo creo que sí, porque yo creo que ellos al nombrar todas esas las conocen. Pues supongo yo. Me imagino que las conocen. Vamos a imaginar de acuerdo, que sí. pero vamos a suponer que sí las conozcan. Ahora que me las expliquen, por favor. No, pues es difícil. Porque las normas de información financiera, yo todavía, salvo 1 o 2 situaciones muy especiales, ¿qué pasa si yo no cumplo una norma de información financiera? No pasa nada. Pasa nada, de verdad. Estoy de acuerdo. Salvo si me dicen algo con relación a lo que sería cómo se determina la utilidad fiscal financiera, que es la que se reparte. De ahí en más, sí, porque si yo reparto un dinero que no viene de una utilidad financiera, porque puedo tener utilidad financiera y pérdida fiscal para no pagar, ¿de acuerdo? Y entonces la utilidad financiera sí es un dividendo, y está bien, pero si no viene de la utilidad financiera y tú lo repartes, es una reducción de capital. ¿De acuerdo? Entonces nos metemos a muchos problemas. Esto que estás manejando de las famosas pymes, pues es una realidad, ¿de acuerdo? Ahora, aquí con lo que me estás diciendo, yo creo que de todo esto que me estás diciendo, y conste que, por favor no digan esto lo dijo Jesús Milla, no sean malos, es más fácil el reembolso de gastos que todo lo demás. Sí. ¿De verdad? Sí, estoy de acuerdo contigo. Es más fácil el reembolso de gastos. Ahora, estamos hablando de que te doy para que vayas y hagas el viaje y regresas.
Tú eres agente de ventas y empiezas desde aquí a visitar el Bajío, después te vas al norte y oye, necesito que me mandes dinero, mándame lo que ya gastaste y te reembolso lo que ya gastaste. ¿Sí me explico? O sea, eso que hablan de los transportistas, ¿no? Que van haciendo y que van caminando porque un camión... Las casetas, la gasolina. Pon tú las casetas. Las casetas se manejan fácil porque si tú compras la no hay vuelta de hoja, ¿no? Porque solamente las casetas que estén marcando. Y las casetas que utilice él, que no sean las autorizadas automáticamente, pues ya es un gasto de él. Que todo eso viene a venir especificado, repito, en el contrato, para que se le pueda restar, ¿sí? Autorizado. Porque si yo te deposito a ti, para los viáticos te deposito en tu cuenta de bancos, ¿sí? Y tú me regresas eso, pero me regresas sin comprobar unos gastos, supuestamente yo te resto de tu salario eso. La pregunta es, yo no te lo puedo restar. Claro. Entonces ya no te puedo depositar, ven por el dinero. Y aquí en el dinero, fírmame que recibiste 10,000 pesos, pero realmente te voy a dar 8,000 que no me comprobaste. Entonces se modifica toda la forma, ¿no? Claro. Y la pregunta, ¿quién lo hace? La secretaria, el contador, el de finanzas, no, el patrón. Y para las pymes, el 95% o 98% son MIPYMES o pymes. Sí. Aquí, Sí. en territorio nacional. La pregunta, todos estamos con ese problema. ¿De acuerdo? No, y mira, una realidad de la MIPYME es de que tienen el contador externo. ¿Cuántos de nosotros en nuestros despachos llevamos contabilidad externa? Muchos yo creo que lo llevamos. Pero el gran problema es, ¿y realmente como despacho estamos aportándole, si quieres de machote, pero por lo menos un control interno para que nuestro cliente sepa qué hacer? No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque desde el contrato que hagamos con nuestro cliente es, tú me vas a mandar los comprobantes Yo contabilizo. y yo me tienes que decir este tipo de gastos, de qué son compras, son gastos, porque lo que para ti es una compra, para ti es un gasto, Sí, claro. y para nuestros amigos es una inversión. La misma erogación, ¿eh? Entonces me tienes que decir cuál es tu operación. Punto. Que nadie maneja o manejan a nivel machote lo que son las cuentas contables, ¿no? O sea, ¿qué te ha tocado ver que las cuentas contables agarran de machote y nada más se acomodan, ¿no? ¿Sí? Entonces ya se pierde realmente el manejo de cada empresa, ¿no? O de cada empresa. Sí, se pierde la sustancia, ¿no? La sustancia económica, porque hay algo, Jesús, que yo siempre he dicho, ¿no? La sustancia económica no nada más está en la pura operación, la sustancia económica está también en la estructura de tu contabilidad. La forma en la que está estructurado tu catálogo de cuentas, la forma en la que llevas tus pólizas, también representa y también denota una sustancia económica. No, pues es la operación. Así de sencillo. Es la operación y además, pues nadie pone una empresa para perder, por Dios santo, pues no. Claro. ¿No? Bueno, eso lo sabe perfectamente nuestro presidente, porque él, como ha sido un gran empresario, pues sí sabe cuál es eso de la sustancia y todas esas cosas. Pero nosotros Pero no, ella yo viaja, no. Ella no viaja, ella nada más está aquí en su mañanero, ¿no? Pero los chocolates que venden están buenos. No, además, dice que con 200 pesos, pues sí, claro que sí. Sí, claro. Con 200 pesos es suficiente. A ver, tenemos otra pregunta por ahí. Oye, Jesús, Dime. antes una pregunta. Dime. En algunos lugares se ha tenido la costumbre de que pues te dicen no tengo comprobante fiscal digital, ¿verdad? Porque no tengo los sellos autorizados, sellos fiscales digitales, ¿no? Las notas de venta, las notas de remisión, ¿serían comprobante? Fíjate que yo te quiero decir una cosa. Primero entrarían dentro de ese 20% que sí lo podrías hacer. Ok. ¿Sí me explico? Sí podrías hacerlo. Sí, porque ese fue el motivo del por qué decían vamos a dar un 20%. Claro, porque imagínense las constructoras
que van y realizan en el cerro una carretera. ¿Quién les da de comer? Sí, no, es un tema. ¿Sí me explicó? ¿Quién les da de comer? Sí, sí. Yo en alguna ocasión tuve un ingeniero que le tocó hacer una carretera y dice, oiga, ¿qué hago, contador? Muy fácil, man. Agarra a la señora del pueblo, dala de alta, Así es. dala de alta y que te dé un comprobante. Ahora con los reciclos, man, pues puedes resolver. Pero ahora hay un tema, ¿no, Jesús? Porque cuando lo podíamos dar de alta por internet de volada, pero hoy con su fila virtual de mes y medio. No, bueno, por eso, a ver, vas a hacerlo por allá, vete un año antes con la señora para empezar el trámite y darlo de alta, ¿no? Y ahora que venga, para que traerla para acá, para que vaya y se dé de alta. Una de las cosas importantes que la autoridad está viendo es que las facilidades realmente administrativas tienen que controlar tanto, que ese control hace que menos se pueda controlar, ¿no? Claro. Sobre todo para las pymes. Y nosotros como contadores, repito, nuestro contrato es muy, muy importante. Lo que tú me des es lo que voy a realizar con este catálogo de cuentas. Punto. Nada más. Porque el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación establece que somos solidarios responsables, Así es. los que contabilizamos, y en la contabilización lleva a pagar menos contribuciones. Así es. Dices, oye, espérame tantito, ¿no? Sí, sí. Entonces, como ven, nosotros como contadores también somos solidarios. Dice, ¿cuál? Federico Reyes, A ver. buenas tardes. Dice, Nos estás cotorreando, Cristian, ¿qué anda? dice, Dios los bendiga. Una pregunta, con respecto a las cuotas del IMSS, ¿qué van a cambiar? ¿La base se debe tomar para ver el porcentaje aportado en el salario del trabajador o el salario base de cotización? Pues sí, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que ya están adelantando, pero es importante esto del cambio que viene para 2023. Vas a tener un programa Sí, próximamente, tenemos- ¿no? sí, O un sí. curso, ¿no? Sí, mañana tengo un evento para platicar precisamente de este tema, pero sí les quiero decir que realmente lo que va a aumentar es nada más un solo rubro, cesantía en edad avanzada. Así es. ¿No? Y ese rubro que va a incrementarse para el próximo año, te están ahí manejando una especie de tabla, ¿sí? Debemos comprender que una tarifa, porque luego hay quien dice, oye, la nueva tarifa del Seguro Social donde vamos a meter salarios, no se llama la tarifa. Tarifa es aquella herramienta que se utiliza para calcular impuestos, ¿sí? Tabla sirve para determinar cantidades. Entonces, si te das cuenta, hay una tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto a la Renta, porque esa sirve para determinar un impuesto a retener a los trabajadores. Y hay una tabla, que es la tabla que nos sirve para entregar un subsidio para el empleo, cuando así corresponde. Así es. Aquí lo mismo, hay una tabla. Hay una tabla que contiene columnas, que contiene rangos, filas, estradas. O sea, todo eso lo debemos identificar, porque ahí es donde hay una problemática, ¿sí? Pero esa problemática existe para todos los que tengan ahí un salario mínimo, 1.5 veces la UMA, sí, pero ya hablar de, no sé, de 300 pesos para arriba, que muchos van a estar en diarios, de salario diario, pues también hay muchas personas que están en ese supuesto, que ganan 350, 400, 500. A ellos les va a incrementar, vamos, de manera gradual, porque son 10 años. Esto que estamos platicando va a ser durante 10 años, no nada más es para el próximo año. Entonces, si viene ese incremento, ahí lo que tienen que ponerse a pensar es hacer sus corridas. Sus corridas, digo, ya se pueden hacer. La proyección, ¿no? La proyección, sí. Sabemos que el único programa que determina las cuotas obrero-patronales es el llamado SUA. Es un programa informático autorizado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo pienso que por eso les dieron un año para estarlo programando, ¿no? Yo no sé hasta ahorita los programadores por qué no han dicho nada si hay un problema dentro de la misma tabla, ¿no? Pero a final de cuentas, esos rangos o esas filas en donde, dependiendo los
tu salario base de cotización convertido a UMAS, dependiendo, o sea, si tu salario de 500 pesos equivale, la UMA anda en 96.22, equivale a 5 UMAS, entonces te van a poner en cierta línea, ¿sí? Si tu salario es de 300 pesos, entonces son 3 UMAS. Y ya más de 5 UMAS, a lo mejor dicen, no, pues ahí ya entras en el último rango. Entonces es una serie de condicionantes dependiendo tu salario base de cotización convertidos a UMAS. Ahora, yo no me explico, digo, porque todos ya como contadores, a ti te dicen, oye, si yo gano 10,000 pesos, ¿cuánto me corresponde de impuesto a pagar o que me tengas que retener? Y somos bien hábiles. En ninguna parte dice el procedimiento, pero a los 10,000 le restamos el límite inferior, la diferencia lo multiplicamos por el porcentaje sobre el excedente y le sumamos la cuota fija y eso es tu impuesto. O sea, lo traemos aquí de memoria, pero en ninguna parte y en ninguna ley dice cuál es el procedimiento para retener, ¿sí? Entonces los manualitos, los libros, las revistas, ¿no? Siempre nos han dicho, o sea, cuál es el impuesto ahí o la mecánica de cálculo. Aquí también estamos en un estado de indefensión. La verdad es que yo a lo mejor pienso que grandes firmas sí pueden impugnar esta reforma que está gradualmente, ¿no? Sí, además esa reforma que cacaraquean que no se van a aumentar los impuestos, perdón, pero es un aumento de impuestos. Claro. La UMA no se actualiza, se actualiza si supuestamente, y espero que toco madera, supuestamente el próximo incremento en salarios del 20%, ya nada más va a quedar un solo renglón, sí, del subsidio, entonces ya nadie va a tener subsidio. Así es. Y los de la franja norte no tienen subsidio. Sí, claro. Entonces hay una serie de tablas que no se han actualizado. Y la no actualización de todas esas tablas hacen con todo esto que se paguen más impuestos. Si en la ley de ingresos ustedes ven cuál es el rubro donde más dinero tienen, es el impuesto sobre la renta. Y del impuesto sobre la renta, salarios que están ahogados. Los asalariados estamos ahogados, porque de alguna forma recibimos un salario de algún lado, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ese es un verdadero problema. Y además, licenciados, maestros, gracias por buen tema, reciben un saludo cordial. Una duda, ¿en qué momento o de qué depende que se clasifiquen como viáticos gastos de viaje y gastos por cuenta de terceros? Y todos ellos deben de timbrarse con un CFDI de nómina. No. Pues no necesariamente. No necesariamente. No. Porque si yo voy a reponerte gastos, pues es reposición, te lo puedo reponer de la caja chica o te lo puedo reponer con un cheque. Claro. Punto. Sí, reposición de gastos. Sí, yo creo que aquí este contador nos está preguntando también que cómo le hacemos para identificar, o sea, para identificar cuáles son gastos de viaje, cuáles son viáticos y cuáles son gastos por cuenta de terceros, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo del último, gasto por cuenta de tercero. Ejemplo, yo soy trabajador de mi firma y de momento pues voy a necesitar folders y voy a necesitar hojas. Habla a la firma, oye, fíjate que voy a necesitar ahorita porque tengo que entregar una demanda y necesito hojas y muchas. Y estoy ahorita, ¿quieres que compre de una vez las hojas? Sí, cómpralas. Compra los folders, lo que necesites y me pides una factura a nombre de la empresa, ¿no? Yo agarro, saco mi tarjeta de crédito o de débito y hago esa compra en la papelería. Ya me entregan el producto, me entregan el comprobante fiscal, que no es un recibo de nómina, es una factura a nombre de la empresa. Entonces ya llego yo a la firma, entrego la papelería, entrego la factura y me lo reembolsan haciéndome una transferencia, ¿no? A tu tarjeta de crédito. A mi tarjeta de crédito. Ese es un gasto por cuenta de terceros. Pero tienes que hacer un comprobante. Sí, sí, sí. Y la empresa también. Porque hay contablemente hay pago por cuenta de terceros y hay comprobantes de pago por cuenta de terceros. Claro. Y para que la autoridad no se dé cuenta que es parte de tu salario, si no haces ese comprobante, no va a adivinar la autoridad que es un pago por cuenta de terceros. En el caso de la ley, no te especifica, sino te dice cuándo no es un ingreso. Es cuando compruebes que se hizo por cuenta de
Así aquel es. que te mandó, que además es un mandato. Sí, Ya es que se- hay un mandato también. Así es. o sea, es un mandato. La pregunta, ¿a partir de cuánto tiempo, de cuánto dinero se hace un mandato? No hay monto. No hay monto. No hay. Sí, no. Imagínate, entonces le tengo que hacer un contrato de mandato al bellboy o al empleado B para que haga todo lo de la empresa. Lo que Porque pasa es ¿cómo que va a ser un gasto, no? Lo que pasa es que, como decíamos hace rato, ¿no, Jesús? Al final del día, si yo tengo un contrato de trabajo contigo, yo soy tu bellboy, y obviamente tengo un contrato de trabajo contigo, se supone que lleva intrínseco el mandato. Pero si en realidad yo soy trabajador de Telesfor, pero ahorita me dijiste, oye, Carlos, no es mala gente, fíjate que me quedé sin bellboy, ¿me puedes hacer este favor? Y Ya yo que te vas digo, para "Sí". allá. Ya que vas para allá y te digo, sí. Entonces ahí entre Jesús y Carlos no hay ningún vínculo. Nada. Y ahí es donde sí tendría que existir ese mandato. Ahora, es importante porque en el artículo 2545 del Código Civil nos dice que el mandato puede revestirse de las siguientes formas. Dice, 1, puedes elevarlo a una escritura pública, que es lo que conocemos como poder, ¿no? Sí. 2, puede ser una carta poder administrativa con firmas ratificadas ante fedatario. 3, puede ser carta poder administrativa con 2 testigos para fines de diligencia. Y en el caso particular de que alguna autoridad pida, se puede ratificar la firma ante la propia autoridad. Ejemplo, lo que dice el Y código. llevas a la autoridad, para que sepan ustedes, tus dos Tus dos testigos. así es. testigos, y ahí se hace, La ahí firma. se hace el documento para que conste que esa diligencia la va a seguir haciendo fulano de tal, con una carta Ratificada por la propia autoridad. y nada más. Y nada más. Y la cuarta y última forma que tenemos en este sentido, pues es el verbal. Que en el ejemplo que poníamos es eso. Al final del día nos dice este artículo que se puede revestir de cualquiera de esas maneras. Y obviamente el verbal es totalmente válido. Pero, aquí viene el pero. Para el SAT dice papelito habla. Así es. O tienes contrato o no hay materialidad. Empieza por ahí, ¿verdad? Sí, entonces se convierte en muy subjetivo esas palabras que usa la autoridad, porque no existe realmente una definición de ellas, ¿no? Claro, totalmente. Y que la misma autoridad también ha dicho que el contrato no es suficiente para acreditar una materialidad, No, sí, claro. Porque hay otros elementos que hay que estarlos checando. Claro, es todo, es Así es. absolutamente todo, absolutamente todo. Es casi tienes que llevar tu acta de no defunción. Sí, No, de verdad. Sí, claro. Sí. Pero es que miren, es que si habláramos en este punto de vista, desde un punto de vista más jurídico, definitivamente cuando hablamos de esto, a la autoridad le debería bastar con que el contribuyente supiera decirle correctamente cuál fue el acto jurídico que celebró, cuál fue la consecuencia jurídica que obtuvo de este y cuál fue el negocio jurídico que se dio. Entonces, básicamente, si un contribuyente puede demostrar estas 3 cosas, para la autoridad no tendría ni siquiera por qué estar exigiéndote un contrato con fe pública, etcétera, ¿no? Pero eso ahí es, mira, dice, buenas tardes, pregunta, ¿qué es correcto al timbrar la nómina? Con 31 días, como con promedio puede quedar en 15 días o 15.5. Pues mira, yo te quiero decir que si tú timbras es porque ya pagaste. Claro. Si no, tú puedes timbrar antes de presentada la declaración anual, porque ahí pagas el impuesto con recargos y puede ser deducible. Sí, aunque fíjate que en esta pregunta yo la entiendo que es, hay una problemática porque los sistemas de nómina hoy en día vienen predeterminados y se ha utilizado una mala costumbre de que las nóminas quincenales te las manejan con un factor de 15.20 y tantos, ¿no? Y yo en lo particular les he dicho que la ley federal del trabajo pues habla de periodos de pago. 7 días, 10 días, 14 días, ¿no? 15 días o 30 días incluso. Como está en el anexo 20. Así es. Entonces yo les digo, no te la compliques. El contrato individual de trabajo, tú establece ahí que el salario mensual será de 20,000 pesos mensuales, ¿no? Mismos que se dividirán en 2 partes sucesivas iguales, o sea, 2 partes es de 15 días. Entonces cuando tú vas a timbrar, divides esos mismos 20,000
entre 30 días por 15 y los timbras con el factor 15. El problema es cuando tú pones un salario, no dices, no, pues el salario va a ser mensual de 20,000 pesos, pero lo celebraste en agosto, ¿no? Y muchas veces ahí es donde no está, porque no estás estableciendo una cuota diaria. Sí. Entonces, cuando eres claro y dices en el mismo contrato, Claro. yo así hago los contratos, les pongo ahí que el salario será mensual y partido en dos quincenas. Pero a su vez, ya aplicando el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, ahí te dice que cuando se estipule un salario mensual, pues divídelo entre 30. Claro. Si lo estipulaste semanal, divídelo entre 7 y análogo procedimiento. Además, recordemos que el artículo 89 habla de la base para la liquidación de un trabajador. Exacto. ¿De También. acuerdo? Ahora, la ley del impuesto sobre la renta establece que cuando el ingreso sea anual, ¿sí? es 30.4, porque son los 365 días entre 12, pero es cuando es anual. Así es. ¿De acuerdo? No cuando es mensual. Claro. Y ahora, si me apuras mucho, existe el semanal, existe por hora, por trabajo determinado. Entonces, hay 15 diferentes formas de contratos Así es. y de formas de pago. Entonces, puedes tener el que mejor te acomode. Así Y es. además quiero decirte que no es el día 15, porque empiezas a manejar la nómina, yo creo que el día 14, para fondear el dinero el propio día 14 y el día 15 le estés pagando. Y probablemente el día 14 no fue el trabajador ni tampoco el día 15. Así Y entonces tienes que arrastrar esas faltas. Sí. Sí. Fíjate que hoy en día, por ahí hemos tenido la oportunidad de dar un taller de nóminas aquí en CADEFI, en donde se les enseña la nueva metodología de cómo calcular el salario diario. Porque los programas de nómina lo calculan de una manera, ¿no? Y aquí tenemos una metodología en donde decimos, no, mira, cada día que tú laboras, debes aumentarle la parte proporcional del fin de semana, ¿no? Y así... Como cuando faltas. Así es. Exactamente. Entonces trabajas un día y le aumentas la parte proporcional. Un séptimo. ¿Sí? El séptimo, punto 16,666, ¿no? Y así trabajas un segundo día y tienes tu salario diario más esa parte proporcional. Pero no trabajaste el siguiente día, no tienes derecho ni a la cuota diaria ni a la parte proporcional. Y así es como se debería ir sumando día con día laborado. Y a eso aumentarle que paralelamente, virtualmente, estás generando un día de aguinaldo, un día de prima vacacional. Claro. O sea, estás generando derechos. Pero eso lo ponemos así en una tablita de Excel para que vean cómo se va, sobre todo para los chavos que comprendan cómo se calcula el salario semanal o el salario quincenal. Entonces es obvio que la suma de los días que elaboraste te va a dar el total del sueldo, que es diferente, ¿sí? Una cuota es la cuota diaria Y otra otra cosa es el sueldo que ya devengaste, y de ahí quítale los impuestos, ¿no? Pero sí se necesita un taller de nóminas para que ellos comprendan esto, cuándo hacer una nómina semanal. Ahora, a mí en lo particular he sugerido yo mucho las nóminas catorcenales. Muchísimo. Claro. Psicológicamente ayudan bastante a cualquier trabajador. Porque el trabajador ya sabe que un viernes cobra, el otro no. Otro sí, o el jueves o el miércoles, el día que tú quieras. Pero es una semana sí, una semana no, una semana sí. Y ya tienes programados todos tus gastos. Y se te va más rápido la... No, además la única diferencia es cuando te toca eso a final de año, porque vas a montar en el siguiente año a lo mejor los días que pagaste y que faltaron, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya claro, hay claro, muchas eso es alternativas como sí, dices tú, sí, sí. por presupuestos, por lo que Pero, tú quieras. pero fíjate, estás diciendo algo muy importante. Si a los chavos que manejan la nómina en el taller que estemos tomando, no le manejas la parte lógica y coherente, Claro. el Excel hace todo. Al Excel le mete y a la computadora le metes estiércol y te va a dar estiércol. Entonces es muy importante el programa. O sea, este es el programa, pero ve cómo funciona para que puedas modificarlo en cualquier momento. Claro. Pero lo más importante es interpretar la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué me dice la Ley del Trabajo? Porque los sistemas de nómina como tal hicieron una programación desde hace muchos años en donde decían, bueno, pues aquí te da como resultado el neto a pagar, ¿sí? Le aplican las tarifas, las cuotas del Seguro Social, pero no es así.
Yo les he dicho, he comprobado en vivo que los programas de nómina han calculado malas nóminas. Sí. Están calculando malas nóminas, ¿no? Y se los he dicho a los proveedores, oye, yo soy suscriptor de tu programa, aquí tienes 2 errores, corrígelos, ¿sí? Porque están haciendo las cosas mal. Y obvio que pues, los contadores dicen, no, pues yo confío en el sistema de nóminas, es de un proveedor que me lo vendió, y con base en ello pagan las nóminas, ¿no? Bueno, en el acierto o en el error hay que ser constantes, porque si te equivocas es fácil poderlo resolver, ¿no? Así es. No cambiarlo, que es lo que puede tocar de una contadora a otro contador, ¿no? Pero Sí, esto claro. que dijiste tú es bien importante. Tú puedes proyectar un salario de cualquier persona al año y eso divídelo entre los 12 meses. Y 30.4, pero eso 30.4. es cuando, en el caso de la prima vacacional, en el caso del aguinaldo, es 30.4. Así En el caso de El mismo subsidio para el empleo, las incapacidades que determina el Seguro Social, también te las eleva al año y lo divide. Y No, hombre, falta además, 30.4. sin una tabla que te dé la autoridad para el subsidio del empleo cuando es semanal y catorcenal, no lo haces, no lo puedes hacer, porque ya te tiene que dar exactamente al final lo que va a ser tu salario, porque va a llegar un momento que le pagues de más o que le pagues de menos, ¿no? Si no lo ajustas. Entonces esto de la factorización, digo, pues vamos a dejarlo en claro que tomen en cuenta ese artículo 89 de la Sí, ley de trabajo, por ¿no? periodos cerrados. Dice María Martínez, en un contrato de mandato que se le da a un trabajador, ¿a quién se le deposita en su cuenta para que a su vez pague a todos los trabajadores de la empresa? ¿Puede tener problema el trabajador a quien se le deposita? Por supuesto, es un pago por cuenta de terceros. Y ese problema lo tienen las que manejan la caja chica. Así es. Todos los que manejan la caja chica, si no hacen un pago por cuenta de terceros y la autoridad o la que maneja la caja chica no se guarda una copia de todos los comprobantes, puede tener problemas. Discrepancias. Discrepancia Sí, fiscal. es que antes era muy común que se manejaba el cheque al portador también, ¿no? Sí. Bueno, aquí déjenme ser un poquito purista con nuestra amiga. Un trabajador Martínez. como tal no requiere, o sea, si tengo un contrato de trabajo celebrado, no requiero tener un contrato de mandato. Porque como tal y como lo explicamos hace rato, Ya el va contrato de implícito. trabajo ya lleva implícito. Implícito el mandato, pero tiene que venir en el contrato cuáles son sus funciones. Eso sí. ¿Cuáles son sus funciones? Ahí sí, Por eso la parte medular es el contrato, totalmente. ¿sí? Que es individual. Y entonces a ti te dicen como contador, oiga, échese un contratito de machote para el trabajador. Perdón, pero yo no soy abogado. Claro. Eso es muy importante también. Que no nos den chamba. Que no es de nosotros. Que no podemos Sí, claro, resolver, ¿no? totalmente. Sí. Entonces, la siguiente. por Dice, en un contrato de mandato, Es la- que es la- ya ya la es la vimos. misma. favor. Sí, Nadie Morales. dice, la facilidad de comprobación sin CFDI para contratistas, Para transportistas. transportista, persona moral, ¿es para cualquier régimen o solamente para coordinados? No, en los coordinados es un sistema de transporte nada más, ¿eh? Los transportistas son unos independientemente del núcleo que los guarda. Es correcto. El coordinado es el ADO y los coordinados son los dueños de los autobuses. Así es. Entonces, es importante, quien maneja todo es el coordinado y les hace cuentas. Inclusive puede pagar el impuesto por cuenta de cada uno de los coordinados. Totalmente. Y se va a considerar impuesto definitivo. Sí, como Por la ahí- copropiedad o como la Sí. asociación en participación, que también tiene a su Sí, representante. hay un 73, creo que 73 en adelante del código de la ley de impuesto sobre la renta está esto, Así es. de los coordinados. Ahí nada más complementando un poquito el comentario, recordar que al final del día la resolución miscelánea de facilidades administrativas sector transporte menciona que en el caso particular de personas morales, las que se pueden allegar de estos beneficios son personas morales título 2 y personas morales del capítulo de coordinados. Nada más. Sí, ahí deja en entrado de indefensión del famoso reciclo ahora, Sí, que claro. es la primera fuerza y la segunda fuerza, ¿no? Sí, Entonces, y la primera fuerza, pues ya se maneja totalmente diferente porque estamos hablando de un impuesto
de un impuesto que viene calculado a raíz de la posibilidad o la obligación de que tengas un coeficiente de utilidad del mismo modelo que tienen todas las empresas de tu rango, ¿no? Pues Carlos, ¿te ha tocado ver en las empresas que algunos socios sus vacaciones las quieren meter a la empresa como gastos? Todos dicen. En las MIPYMES son casi de cajón eso. Fíjate que sí, pero hay un tema muy particular en esta situación. ¿Por qué? Miren, acuérdense que hay un dicho popular que dice que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nos ha tocado ver que, pues a lo mejor tienen que ir a visitar a un cliente a Cancún y dice, pues aprovecho a visitar al cliente y me voy de vacaciones, ¿no? Y ahí van los boletos de la esposa, de los hijos, el hospedaje y vámonos. Inventan hasta la carta de solicitud de Todo, servicios todo, y todo. Entonces, Bueno, a ti te han platicado. sí. Sí, a mí también me han platicado eso. Bueno, habría que meter a la esposa en la nómina. O vincularla con un contrato honorario. No, la nómina Y es... salió premiada en sus vacaciones, ¿no? No, se le pasa la nómina y entonces ya con eso ya no tienes mayores conflictos. Y aparte, si lo quieres usar como alternativa fiscal, Sí, claro. lo puedes hacer de que a la hora de que se separen, pues no tengas que darle pensión, perdón, no tengo nada, porque ella tiene su propio dinero, ¿no? ¿Ya escuchaste? Razón. Estás oyendo inútil. Como dice por ahí. Déjame decirte una cosa, es muy importante, sobre todo los que están casados por sociedad conyugal, que todos los ingresos, salvo los ingresos personales, que son salarios y honorarios, corresponden a los integrantes de la sociedad conyugal. Claro. Entonces, es importante también que se haga la declaración del cónyuge, con ese que sí está recibiendo ingresos, porque si de todas maneras se va a llevar la mitad, pues ya te llevaste la mitad y tienes dinero, ¿no? Entonces, no así con los hijos, ¿no? Pero bueno, esta es una planeación que es otro boleto. Como el coordinado, dices, está el esposo y la dueña de las quincenas, ¿no? Claro, No, claro. Es que recordemos que hay veces que conviene casar a la gente, hay veces que conviene separar a la gente por temas fiscales. Por estrategias Sí, fiscales. sí es importante, aunque realmente no existe la separación de bienes como tal, porque todo lo que se compre o se construya durante el matrimonio, independientemente de qué régimen es, corresponde a los dos, ¿no? Sí, es un patrimonio conyugal. Ahora bien, en algunas empresas tienen como prestación de previsión social el que ciertos trabajadores que hayan logrado objetivos, ¿no?, los incentivan con un premio, que es... ¿Más trabajo? No, Sí. el que te vayas de vacaciones con todos los gastos pagados, ¿no? Entonces eso también tomarlo en cuenta, que eso no es un viático, ¿no?, y que no es un gasto de viaje, sino simplemente es una prestación de previsión social. Salario. Así es. Porque mira, en primer lugar, para la prestación de previsión social, yo no tengo que hacer nada. Porque si ya cumplo una meta, ya es por mi trabajo. Así es. Eso es muy importante entenderlo, ¿eh? O sea, para la previsión social yo no tengo que hacer nada para obtenerla, sino simplemente estar en el supuesto. La previsión social no es universal, ¿de acuerdo? Dicen a todos los trabajadores, no, espérame tantito, a todos los trabajadores que se ubiquen en esto. Existe la previsión social para los trabajadores que utilicen gafas, se les va a dar un juego todos los años. Y dices tú, oye, no es general, yo no uso lentes, uso gafas, sí, claro. Entonces no es previsión social, no. No es universal, ¿de acuerdo? Sino son a base de supuestos jurídicos. Pero entonces no sería un viático. No. O sea, fíjate, eso que estamos platicando, de ese viaje que se va el trabajador con su familia y que lo va a pagar la empresa, porque la empresa es la que dice, Claro. ya te tengo todo, o sea, Sí. está el hotel, están los alimentos, todo incluido. Todo. ¿Sí? Entonces, no es un viático, no son gastos de viaje, no son previsión social, No. simplemente son un no deducible. Es un no, ponlo como salario. Así es. Ponlo como salario, porque si no lo pones como salario, ¿cómo lo deduces? Sí, no, yo estoy pensando Sí, me explico, no. en el sentido de decir, el trabajador va a decir, oye,
Pero si me lo pones como salario, pues ese premio, ¿Es un premio? ¿sí? Ese premio que me estás dando, me estás causando un impuesto sobre la renta. ¿No lo quieres? No, tan sencillo. Tienes un premio y ese es parte de tu salario. Pero ¿cómo le retienes el impuesto sobre la renta si ya pagaste tu No, hotel, pagaste... A ver, tú pagas ese es un premio, un incentivo. O sea, si dices tú... Es que lo hacen así en las empresas. Ah, sí. Ellos pagan el hotel, los alimentos, el transporte, el avión, y dicen, ahí están los boletos de avión, ahí está todo, ¿sí? Y lo quieren meter como viáticos. No pueden ser viáticos, porque no los estás mandando a nada. Así es. ¿Y qué función van a hacer? Digo, Eso de cualquier forma es salario. Así es. Sí, de cualquiera. Pero ahí entonces lo que tendrías que hacer es, para hacerlo deducible, es, mira, te damos lo del hotel, te damos lo del avión, te damos el dinero para poderte decir o cuantificarlo, porque a lo mejor, lo estás dando en especie. Ese salario lo estás dando en especie. Luego así, entonces le vas a retener un impuesto sobre la renta virtualmente en su recibo de nómina. Pero tendríamos que ver, ¿no? Digo, la según. Acuérdate que siempre el dicho de los abogados es veremos. Okay. Recordemos que siempre es un veremos. ¿Por qué? Miren, recordemos que laboralmente, como patrones, tenemos la obligación de promover un buen ambiente laboral. ¿Y quién nos dice que una forma de promover un buen ambiente laboral es precisamente teniendo este incentivo del viaje para tu familia? Pero es para una familia. Pero lo tienen que ganar y, Claro. es una meta. Y al ser una meta, Sí, ya se vincula al salario. a ver, eso es muy sencillo. Yo siempre he dicho que los impuestos son lógicos. Claro. Tú ves la parte lógica del impuesto, échalo aquí, calcúlalo y ya no tienes problema. Eso te lo dan por tu trabajo, sí o no. Ganaste un incentivo. Sí, que es salario. Así es. Sí, es un Te incentivo. puedo dar el dinero, te puedo dar el viaje. Ahora, si te lo doy en lugar del dinero, el viaje, es para garantizar que no te lo den el dinero y te tomes hasta la presión saliendo del trabajo, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, Que claro. ese es otro boleto. Igual los vales de despensa, pues igual yo te puedo dar el dinero, nomás que el dinero no es deducible, pero si el vale de despensa o lo que es, como le llaman ahora, monedero electrónico. el monedero electrónico, sí lo va a poder deducir. Sí. Te digo, aquí me ha tocado verlo, que lo manejan como previsión social y en algunos otros casos como viáticos. ¿Y cómo lo manejan como previsión social? Es que el viaje estaba dispuesto para todos la generalidad, estaba dispuesto para todos los trabajadores que lograran la meta, ¿no? Y todos participaron, pero este fue el ganador. O sea, le buscan por ahí. Está bien. Sí. Yo para cualquier cosa de estas, fíjate, otra vez, preventivo, marco legal y lógica operativa. Yo, este tipo de cosas, si no está un abogado laboral, me abstengo. Claro. Porque el costo es alto. ¿De acuerdo? Claro. Porque esto es un intangible. O sea, ¿cuánto se va a ahorrar la empresa por hacerlo? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Y si sale mal, regreso el dinero? No soy abogado, porque el abogado, aunque pierdan, cobra. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, para mi punto de vista, si lo manejan como previsión social, habría que tener un abogado que diga yo lo voy a defender. Y igual que lo que estamos hablando de viáticos, hacer toda una estructura lógica y coherente y que entre dentro de esta acción para poderlo defender. Así es. Pero yo te aseguro que si la autoridad llega y dice este es salario, además, ¿qué tiene salario? Es como el relajito de la PTU. El relajito de la PTU, ¿qué pasa cuando restringen la PTU a ciertos límites? ¿Qué tal si en el contrato yo te digo que la diferencia se te va a dar como un incentivo? De todas maneras, la parte exenta son 15 UMAS, Claro. Sí. ¿de acuerdo? Todo lo demás está grabado, pues se lo doy. Sí, el problema es de las empresas que muchas veces siempre lo que más les preocupa es el seguro social. Porque tú ahorita dices, este salario, y pues ahora le preséntate el aviso de variables en donde se me va a incrementar. Y lo que no quieren hacer las empresas es, si ya le estoy dando este incentivo al trabajador, no quiero que me pegue y que le pegue al trabajador en el impuesto a la renta
ni en lo que es seguro social. Por eso lo tratan de manejar como previsión social. Ok, entonces, si nosotros nos fijamos la parte maquiavélica de la autoridad, ¿por qué pusieron el límite y a la gente que le dan más del límite, como yo te lo dije, qué le pasa al seguro social? Va para arriba el seguro social. Claro. El impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso que aparentemente resuelven el problema del trabajador, el problema viene siendo para lo que es el patrón. Mira, si hablas de la previsión social y hablamos de lo que esté exento, recordemos que tenemos un artículo 28, fracción 30. ¿Qué pasa con ese 4753? Fíjate. En primer lugar, no lo puedes deducir en lo que es la base del ISR, 30%. Te juega para la PTU otro 10%, ya son 40 centavos de cada peso para el patrón. Y si te vas a la UFIN es un 12.86, 52.86 centavos de cada peso le pega al patrón esta situación de la previsión social. Ya. Son estrategias. Ayer estaba platicando con un hermano, el director aquí de la empresa, que el caso de los premios por asistencia y premios por puntualidad. Dice, es que yo no comprendo por qué se les tiene que pagar a una obligación que tienen ya por contrato. Le digo, no, es que mira, es una estrategia. Dice, porque allá en Japón no existe eso. Le digo, no, pero aquí el gobierno lo vio como una estrategia, como un anzuelo. Oye, aparte de su salario, yo sé que vas a querer manejar reciclos y todo eso, pues para estarles pagando otras cantidades por fuera. Te voy a dar un incentivo, dales un 10% más de premio por asistencia y 10% más de premio por puntualidad. ¿Y qué hacen los empresarios a través de los contadores? Pues vamos a darles ese 20% más. Te aclaro que no vas a pagar seguro social, porque la ley del seguro social dice que no vas a pagar seguro social, pero sí me vas a pagar impuesto sobre la renta. No importa, pero pues me da para eso, ¿sí? Eso en principio. Digo, es una estrategia definitivamente cautiva, porque ya de entrada ya te dijeron, o sea, para poder dar un premio por asistencia y por puntualidad, tienes que afiliarlos al seguro social, claro, ¿no? Tienes que reconocerlos como trabajadores. Entonces, ya una vez que les estás pagando esas cantidades, en automático va a recaudar más el fisco. Por supuesto. Y dejas pasar 1, 2 o 3 y te vas hasta el 5º año y entonces ya entra el seguro social. Oye, vamos a revisar si esos premios por asistencia y por puntualidad realmente tienen una razón de negocio y tienen una materialidad. Y resulta que no hay bitácoras, no hay tarjetas de asistencia, no hay nada, claro, que comprar. Entonces, por ahí ahora sí el seguro social dice, quiero cobrar mis 5 años que no he cobrado. Lo de las horas extras que vienen en el contrato. Tú tienes garantizados 9 horas extras a la semana. Así es. Ese es salario. Sí, claro. No lo puedes meter como horas extras. Claro. ¿De acuerdo? Sí, no los puedes meter. ¿Por qué? No está condicionada a que te quedes 1 hora más con una tarjeta, con un reloj checador. Primero tiene que cumplir los requisitos. La solicitud del patrón y comprobar por qué se le está requiriendo que se quede tiempo adicional el trabajador, ¿no? Es como aquí, ahorita a lo mejor les decimos, necesitamos más tiempo porque nuestra charla va para largo. Hay que hacer la solicitud para con ellos de que ellos nos digan, a lo mejor ellos nos dicen, no puedo, tengo ya compromiso. Nos cortan el programa, ¿no? Bueno, eso ya no como Jonathan. Eso ya no son horas extras, ¿no? Sí, pero hay un procedimiento. Sí, ¿no? Claro. Todo es preventivo, marco legal y lógica operativa. Así preventivo. Es. Dime qué vas a hacer y dime qué forma puedo encuadrarlo dentro de un marco legal y que entre dentro de la lógica de tu negocio. Perfecto. Porque el gran problema que se tiene de todas las erogaciones que benefician a socios y accionistas principalmente son por esa situación. La que tú marcabas, que se va el accionista con toda la familia. No hagan eso, por Dios. Claro. Que pida prestado ese dinero, ya es automáticamente dividendo. ¿Cuánto paga? El 35%. Claro. Bueno, y ya no paga más. Pero ¿sabes por qué? Pero si es porque si es dividendo, se va a la ponderación, ¿eh? Claro.
Y muchas veces, ¿sabes por qué? Porque como las empresas no reciben dividendos, los socios, en muchas, pues dicen cuando menos que el viajecito me lo pague la empresa, ¿no? Pues nada, pues préstale el dinero. Así es. Ese es un dividendo ficto, que no entra en la CUFIN, afortunadamente, y que según el artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta, último y penúltimo párrafo, es un pago definitivo. Así es. Y ya, Claro. y te evitas mil Interesante. problemas, claro. No estamos hablando de alternativas fiscales, ni estamos hablando Así más que es. de viáticos, porque este es un viático. Claro. No hagas locuras, hazlo bien. Préstale el dinero, dale el dinero. Para gastos, no los comprobó, ya. Así Pues es. eso es dinero de él. Porque hace rato había una pregunta de los viáticos. Los viáticos tienes que también tener una parte lógica en la cual cada cuándo vas a responder o cada cuándo vas a venir a hacer cuentas. Si nosotros vemos la miscelánea y nosotros vemos lo del CFDI, yo he llegado a la conclusión de que el plazo máximo que tienes para llenar todos los requisitos es el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Correcto. O sea, tú dices, llegando a los 20 días, tú tienes que tener ya solventado todo. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues no pasa nada. Así es. Ahora, el problema es que te llegue una revisión y te diga, si tú tienes que es cada 30 días y esto no lo pudo resolver, esto se llama salario. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en decir cada cuándo tienes que reunir requisitos. Claro. ¿Y con quién, no? ¿Y a quién? Como Claro. decías hace rato. Son los controles, ¿A quién el se lo control voy a interno, decir? exacto. No. Un flujo de la operación desde que nace hasta que se entrega, rígido. ¿Quién autoriza? ¿Quién da el dinero? ¿Quién revisa? ¿Quién revisa para poderte quitar ese cargo? ¿Sí me explico? Puedo darte una tarjeta, vete, gastas y te lo repongo. Claro. Puede ser un viático, pues, sin embargo, por la naturaleza de la erogación, sin embargo, yo le estoy dando lo que realmente me comprobó y me evito problemas. Claro. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que podemos concluir que realmente los viáticos son esos gastos extraordinarios que erogan los trabajadores, ¿sí? Al estar fuera, como bien lo dijiste, de su localidad, ¿no? Respetando esa faja, ¿no? de 50 kilómetros, que dijiste que equivale al 8.75, ¿no? kilómetros. Entonces hay que cuidar eso, porque por su naturaleza, siendo un viático, no debemos tener tantos problemas, ¿no? Simplemente es ya llevar un buen control administrativo, un control fiscal en su timbrado, porque la verdad el complemento o la guía de llenado, ese complemento de guía de llenado del recibo de nómina, nos dice cómo se debe hacer ese timbrado cuando tú le entregas el dinero y ese otro timbrado cuando te comprueba el dinero, ¿sí? Entonces, por su naturaleza, no es salario, ¿no? Por lo tanto, no debe pagar, no se le debe retener impuesto a la renta y tampoco integra para el Seguro Social ni para el Infonavit, Claro. ¿no? Y cuanto menos el impuesto local. Sí, además, fíjense, ahorita todo eso que estás aclarando es muy importante, porque cuando a ti tú estás regresando o te estás dando el dinero regresando, tienes que hacer una nómina especial para viáticos. Correcto. Por favor, no hagan un ceviche. Es que es un ceviche que estaba muy sabroso, pero no sabes qué es lo que tiene adentro. Claro. Sí, es una nómina como nómina especial del aguinaldo, Correcto. como nómina especial tal vez hasta de las vacaciones, de la PTU. liquidación, Así es. de la PTU. Los viáticos. Exacto. Esos hagan una nómina especial, por favor, y se van a evitar 1000 problemas, porque se puede individualizar perfectamente bien y llevar un control. Así es. Y que, dependiendo de la persona que recibe el viático, si es una persona que va a recorrer gran parte de la República, muy diferente al que sale a hacer un trabajo aquí a Acapulco o a Cuernavaca o a donde sea, que va y viene, a otro que lo va a entregar en forma
periódica, ¿no? Se va a hacer cuentas. Así es, incluso en el catálogo de cuentas muchas veces se recomienda que tengas separados esos 3 rubros de claro. viáticos, y ahí pones el hospedaje, el transporte, lo que se hace, y de los gastos de viaje también hospedaje, transporte, ¿no? Alimentos, y de los gastos por cuenta de terceros, ¿no? Es importante que lo digo, no, nada más es para efectos de control interno. Es un machote y a ver, lléname esto antes que nada. Sí. Y yo te reviso. Y que reúna requisitos. ¿Ya? Claro. ¿De acuerdo? Así es. Y en el contrato, si no reúne requisitos fiscales y no entra dentro del 20, autorízame a que lo hagas. Salvo, obviamente, que sea imposible poder conseguir en la sierra un comprobante, ¿no? Así es. Bueno, pues Jesús, Carlos, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final. No sé si quieran tener algún comentario ya de manera resumida. Pues bueno, nada más, pues invitarle a nuestros amigos que si van a manejar este tipo de rubros, pues sobre todo que den el correcto cumplimiento a través de formatos administrativos, para que ese formato administrativo que hace un momento mencionaba Jesús, efectivamente, llénamelo, lo paso a alguien que lo revise, ese que lo revise que tenga conocimiento por lo menos de los requisitos de los comprobantes fiscales, y el reembolso. Es muy importante el reembolso. Si estoy hablando de viáticos, el reembolso lo puedo hacer en un solo trancazo, es decir, un solo cheque o una sola transferencia. Pero si hablamos de lo que sería gastos efectuados por terceros, mucho cuidado, porque hay una pequeña mención dentro de la regla miscelánea 2.7.1.12 que dice que cuando no le diste dinero, el reembolso de esos viáticos tiene que ser o un cheque o una transferencia por comprobante. Entonces, que lo tengan en cuenta esto nuestros amigos, porque si me llega el trabajador con 20 facturas, yo tendría que hacerle o 20 cheques o 20 transferencias. Uno por comprobante. Jesús. Sí, está, de todas maneras, no es sencillo el tema, por supuesto, es un traje a la medida. Pueden tomar ustedes de todo lo que platicamos, no se espanten, no pasa nada, traten de hacerlo lo mejor, siempre en error, en el acierto, pero siempre ser constantes. Entonces, síganlo haciendo, nomás tengan un especial cuidado de el contrato que le van a hacer al trabajador, para que tengan la posibilidad de que se lo descuenten de la nómina autorizando el trabajador, porque no se puede descontar según la Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Y de todas maneras, bueno, pues aquí en CADEFI están los teléfonos y estamos aquí para servirles para aumentarle sus dudas, ¿no? Sí. Sí, para ampliar la duda. Así es, pues muchísimas gracias, y espero contar próximamente con su presencia. Ojalá. La verdad que hay que aprovecharlos, tienen mucho tema, esto de los matrimonios, ¿no? Por ahí te vamos a invitar, aplicado a los salarios, por supuesto. Claro. ¿No? Sí. Bien. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias y pues eso es todo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Cuídense.